¿Cómo te va? Muy buenos días, Gustavo. Un placer estar con ustedes. No, Gracias por la invitación. no, el gusto es nuestro de tenerte aquí con nosotros. Y estos temas que la verdad son muy importantes, más allá del desconocimiento que tiene alguno, cuando entras en contacto con todo esto, me parece que podés transitar un camino que está más acorde a tus necesidades y que a veces por desconocerlo no lo podemos hacer. Este libro que presentás, Decido quererme, y que tiene que ver con una guía del amor propio, ¿no? Me parece que si uno no se quiere, es muy difícil que los otros se puede querer. Podemos decir que uno transmite la necesidad o la posibilidad que otro te quiera. Esto es así, tenés que empezar a quererte vos mismo. No sé si es mucho trabalenguas o mucho juego de palabras, Sabina. No, tranquilo, es así como tú lo planteás, 100%. Primero tenemos que querernos a nosotros mismos, conocernos, autoconocimiento es fundamental, Ujú. porque siempre digo, no podemos querer algo que no conocemos o a alguien que no conocemos. Y bueno, luego que entramos en esta etapa de autodescubrimiento, como decimos, de autoconocimiento, de quiénes somos hoy, de cuáles son nuestras fortalezas, nuestras áreas a desarrollar. Nunca me gusta hablar de debilidades, pero sí de áreas a potenciar y a mejorar. Ujú. Bueno, por supuesto que cuanto mayor sea nuestro amor propio, nuestro vínculo con nosotros mismos, cuanto más saludable sea, por supuesto que mejor nos vamos a poder vincular y relacionar con un otro en todas nuestras áreas y cumplir de forma óptima todos nuestros roles como padres, como profesionales, como trabajadores, con la pareja, por supuesto, Sí. fundamental. Porque también tenemos que tener en cuenta, Gustavo, que una persona que tiene un amor propio carente, deficitario, débil, se transforma rápidamente en una persona manipulable. Y Ujú. esto obviamente es muy negativo. Nadie quiere ser fácilmente manipulable y nos deja muy vulnerable ante los distintos roles, como decíamos, ante un jefe, ante una pareja, ante un compañero de trabajo. Entonces, ¿cuán importante es fortalecernos a nosotros mismos, reafirmar esa relación que tiene que ser la más importante de tu vida, la relación contigo mismo? Yo Sí. en el libro, inclusive, parafraseando un poco a Sócrates, digo, bueno, primero me quiero y luego existo, ¿no? Porque realmente esta es la base, es el pilar del bienestar, de la salud emocional, de la salud mental, porque a partir de esto partimos de una plataforma mucho más alta, ¿sí? A partir de este amor propio trabajado y firme, es cuando realmente podemos cumplir nuestros objetivos, nuestras metas, podemos sentirnos con satisfacción personal, podemos brillar, ¿no? Yo ahí en el libro en algún momento lo pongo, estás listo para brillar, porque realmente el poder desplegar tu mejor versión hoy tiene que ver con cuánto te querés, con cuánto te aceptás en tus luces y en tus sombras, cuánto podés integrar esas sombras y cuán preparado estás para poder trabajarlas y mejorarlas. No sé si soy clara en esto. Sí, sí, no, no, seguramente. Bueno, queremos recordarle a la audiencia que Sabina es uruguaya, que está en Capital Federal. Tengo entendido que ayer presentaste el libro Decido quererme, Sabina. Exactamente, Ajá. Gustavo, agradecerles a todos realmente los que asistieron ayer. Estuvimos a sala llena aquí en el Palacio del Centro Naval. Realmente fue una instancia sumamente enriquecedora. Eh, Me voy con un cariño, como siempre, cada vez que llego a Buenos Aires, llena de cariño. Es un público sumamente cálido. Yo vengo muy seguido por trabajo realmente a dar conferencias y realmente, bueno, ayer fue una instancia hermosísima. Así que si me permitís, agradezco también por este medio a todos los que asistieron ayer y por supuesto que eso está en mis redes. Quienes no pudieron asistir pueden visualizar allí toda la conferencia completa. Así que bueno, reitero mi agradecimiento como siempre a toda Argentina y a Buenos Aires. Sabina, cuando uno toma una decisión, tiene que estar convencido, pero a veces eso alcanza o no para dar el primer paso, que es fundamental. Y después, ¿cómo transitas o cuáles son las herramientas o ejercicios o reflexiones, en este caso, que ayudan a quererse uno?
Bueno, es un proceso muy singular. Eso quiere decir que es un proceso de cada uno, muy personal, depende en qué momento de la vida estés, en qué momento etario, en qué edad estés. Yo hablo mucho en el libro de cómo el amor propio estadísticamente y la autoestima también estadísticamente pueden bajar y pueden estar carentes según la edad, por ejemplo, en la adolescencia típicamente, después de los 40. Entonces, depende en qué etapa de la vida estés, pero sin duda el primer paso es saber que tu amor propio está débil y que lo tenés que trabajar, hacer el diagnóstico, como decimos en clínica. Primero diagnosticamos y luego hacemos el diseño estratégico del tratamiento. Esto es igual. Si sabes que es un área que te interesaría mejorar, potenciar o que realmente está muy débil y que lo necesitas trabajar, obviamente que allí tenés que tomar acciones, tenés que hacer cosas diferentes. Por eso el libro tiene ejercicios, porque no solamente el lector, bueno, hace este insight y esta reflexión, sino que después vemos qué hacemos con todo eso. Sí. Ejercicios muy simples, como por ejemplo, te comento alguno, el tomarte 10, 15 minutos diarios contigo mismo, tomando un café, mirando por una ventana, simplemente sin hacer nada. También esta productividad 24/7 que a veces lo sociocultural nos impone no es saludable. Entonces, pasar ese momento contigo mismo, que tampoco es tan fácil a veces, porque hay gente que me lo plantea, mira, yo la verdad es que esto de estar solo o sola conmigo misma no me resulta tan sencillo, no me tolero. Sí. Entonces es un lindo ejercicio para poder hacer. Después, otro ejercicio muy potente que está en el libro también es perdonarte. Todos tenemos algo por lo cual nos castigamos, nos tratamos con poca compasión. Entonces, esto de ser más autocompasivos con nosotros mismos y escribirlo de puño y letra. Me perdono por no haber sido madre, me perdono por no haberme recibido. En fin, cada uno tendrá sus aspectos por los cuales necesita perdonarse y visualizarse de una forma más empática y más amorosa. Es, Eso es em- fundamental. es empezar a conocerse cada uno, ¿no? A partir de ahí uno comienza a perdonarse, a quererse. Se puede confundir, hay escudos que la persona antepone ante cierta debilidad, creyéndose vulnerable y de esa manera frena lo que aparentemente parece que es una persona muy convincente, con mucha soberbia, pero detrás de ella hay muchos complejos y se siente vulnerable. Exactamente, sabes que esto sucede mucho Ajá. y a veces me plantean, bueno, esto de quererse no tiene que ver con la soberbia o con la petulancia, no, realmente que cuando esta persona se manifiesta de esta forma, tiene que ver más con el egocentrismo, Sí. con el egoísmo, muchas veces con el trastorno clínico, el narcisismo, que alguna vez debes haber escuchado, que esto ya es una patología psiquiátrica. Entonces, bueno, en realidad de base lo que tenemos acá es una persona que sí, que tiene un amor propio muy carente, una autoestima muy debilitada y que por un mecanismo compensatorio erróneo en realidad intenta mostrarse sumamente fuerte, mucho más poderoso que el resto, necesita denigrar al otro para sentirse mejor, para sentirse por encima. Entonces, obviamente que esto no tiene que ver con el amor propio. El amor propio, como hablábamos, tiene que ver con quererte, con cuidarte, con poner los límites, con respetarte, con saber tus logros, tener presente tus logros, reconocer lo lindo que has obtenido gracias a tu esfuerzo, a tu trayectoria, en fin, en base a tu vida. Entonces ahí tenemos que hilar fino y bueno, no confundir este concepto lindo de amor propio fortalecido y de un vínculo sano contigo mismo con lo que hablábamos, con este tipo de patologías mentales. Sabina, el lugar de confort de cada uno tiene que ser consecuencia de un esfuerzo, ¿no? Porque si no, denigrar al otro para que esté a tu altura, me parece que eso no te permite crecer. Ahora, con un esfuerzo, uno puede pensar que el otro está más arriba y llegar ahí te va a hacer crecer, te va a hacer conocerte, y esa es la manera de transitar la vida, ¿o no? Exactamente, esa es la forma saludable de transitar la vida, totalmente. Y siempre tener esta visión de mejorar, de salir adelante, de generar acciones y movimientos y hacer cosas diferentes, porque siempre digo, si querés cambiar y querés estar bien, generar ese bienestar integral, esa calidad de vida que todos buscamos, ese equilibrio psicoemocional, necesitamos evidentemente generar cambios en nuestra vida, hacer cosas diferentes y justamente esto que trae, si estamos en salud y estamos
confiados en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, no vamos a ver en el otro una competencia, vamos a ver Claro. quizás una persona que nos aporte, que nos brinde un conocimiento rico, que podamos aprender de la mano del otro. No lo vamos a ver como un rival, no sé si soy clara. Sí, sí, vos sabés que yo a veces comparo cuando uno ha transitado por varias radios, que dice, no, mira, a mí me gustaba cuando estaba en esta radio, yo siempre lo menciono, Radio Mitre, porque yo después de cada transmisión o de cada participación aprendía algo. Y eso a mí me motivaba para seguir aprendiendo. Ahora, uno puede vivir aprendiendo porque una cosa es aprender y otra cosa es enseñar y otra cosa es que aprendan de lo que vos hacés sin tener la intención de enseñar. ¿Cómo se transita todo eso? ¿Cómo se analiza? Bueno, esto que traes es muy importante. Yo creo que la vida en sí es un aprendizaje continuo y debemos tomarlo como tal y no Sí. solamente aprender de las experiencias positivas o de personas que nos puedan enriquecer, que realmente sean personas significativas y con mucha experiencia en lo que hacen y que podamos tomarlo como referente, Ujú. sino que también tenemos que aprender de los errores, cuando nos equivocamos, cuando Ajá. nos frustramos, cuando hay algo que no sale como nosotros esperamos. Es una gran oportunidad de mejora. Siempre lo digo. Seguramente si te pones a pensar en tu vida y en la vida de todos, aprendimos más de los momentos quizás más difíciles, de los momentos límite, de los momentos donde tuvimos alguna situación de sufrimiento, de dolor, y seguramente el aprendizaje más significativo partió desde esa situación o desde ese lugar, y no quizás de aquellas situaciones que nos resultan más fáciles o más fluidas. Entonces, esto del aprendizaje desde mi punto de vista clínico y en la vida, tiene que estar siempre, ¿no? El cerebro humano, además, yo, viste que soy de la rama de las neurociencias y hablo Sí. mucho del funcionamiento cerebral, el cerebro nos pide a gritos día a día que le demos algo nuevo, que le demos un aprendizaje, ya sea un aprendizaje académico formal o un aprendizaje de vida, porque necesita ese movimiento para estar activo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros estamos siempre demasiado estables, sin dinámica, sin actividades nuevas, sin aprendizajes, el cerebro va decayendo en su actividad, en su funcionamiento, cambia hasta su anatomía, su morfología, y rápidamente nos empezamos a poner tristes. Entonces necesitamos siempre esa ilusión, como dicen los autores y los colegas españoles, necesitamos tener esa ilusión, ese propósito de vida, ¿no? Los japoneses hablan mucho hoy del concepto de Ikigai. ¿Qué es esto? Es cuál es el propósito de tu vida. ¿Por qué te levantás todos los días? ¿Por qué tu cerebro dice, hoy vale la pena sacarme el pijama, levantarme y encarar un nuevo día? Tenemos que tener ese propósito, saber para qué somos buenos, cuáles son nuestras habilidades, cuál es nuestra misión en el mundo, en nuestro trabajo, en nuestra familia, desde lo micro hasta lo macro, y a la vez quizás esas habilidades tienen que ver con una actividad que pueda ser remunerada, es decir, nos pueden pagar en una organización, en una empresa, en una institución, por algo que nosotros somos buenos. Sí. Entonces ahí realmente cierra todo ese círculo y bueno, y el trabajo se transforma en una actividad placentera, que sería lo ideal para todos, el poder encontrar tu vocación, encontrar tu misión, tu objetivo, como decimos, este proyecto de vida, que tiene mucho que ver con el amor propio, porque volvemos al inicio, es autoconocimiento. Tengo que conocer mis habilidades, para qué soy bueno, para qué estoy en este mundo, porque todos tenemos una misión, todos. Entonces el conectar contigo mismo hace también que orientes tu energía psíquica hacia lo que realmente querés y Ujú. hacia lo que realmente sos bueno. Ujú. Sabina, ¿cómo hacemos para diferenciar el contratiempo de la frustración o no caer que un contratiempo se transforme en una frustración? Porque sabemos que la frustración a veces nos limita, nos frena, nos impide. Bueno, es muy importante lo que traes. La frustración, debo decirte que es importante que esté presente, Ajá. porque la personalidad nuestra se va forjando en base a pequeñas frustraciones. Si no tenemos esas frustraciones, es como que no tenemos el límite, no sabemos hasta dónde podemos llegar, no tenemos el no. Y realmente no existe que no conozcamos el no. Ujú. Entonces es muy importante la frustración desde el inicio, desde la infancia, desde la crianza, en nuestra vida, y tenemos que saber que en general las cosas no van a suceder como tal cual nosotros lo esperamos, porque realmente
tenemos variables que nosotros no podemos controlar. Entonces, la frustración es muy importante. Es más, mira, tengo un capítulo de mi podcast que le puse de título Debemos frustrarnos más, Ajá, necesitamos frustrarnos más. sí, En este mundo en el que todo tenemos acceso a través de un clic, en el que esta satisfacción instantánea de las redes, de las drogas psicoactivas, de la aceleración constante en la que vivimos, justamente no es lo saludable para el cerebro, ¿no? Entonces, tenemos que tener esta frustración, pero en la medida justa, y aprender a gestionarla. Esa es la clave con todas las emociones. La frustración es una emoción más ujú. que va a estar presente y que cumple una función, como decíamos. Entonces, lo importante es aprender a gestionar. ¿Qué te quiero decir en criollo con gestionar? Que aprender a frustrarte, saber cómo tu cerebro y tu cuerpo reaccionan ante la frustración, porque de Ujú. repente una persona se enoja mucho, otra se pone muy triste, llora, se aísla, Mm. otra de repente tiene como un momento más de bajón anímico y luego continúa. ¿Qué es lo saludable en general emocionalmente? Que la emoción llegue, la reconozcas, sepas, estoy mal, me frustré, esto no me gustó, no lo esperaba, no fue la respuesta que yo tenía en mente, pero salir de esa situación, no quedarte fijado 1, 2, 3 o más días en esta frustración, Eh, porque ahí ya entramos en lo patológico, sino tener la capacidad, como digo yo, de entrar y salir. Es como que tenés una puerta giratoria emocional, que la emoción llega, así como llega, la reconocemos, la transitamos y se va. Sabina, un contratiempo y una frustración que pueden parecer diferentes pueden ser iguales y depende de la persona que para ella sea un contratiempo y para otra persona una frustración, cueste más tiempo o no pueda superar ese inconveniente y otra persona lo supera ligeramente y no termina siendo una frustración. Exactamente, va a depender mucho de la persona, de su perfil psicológico, de cuán sensible es, de cuán tolerante a la frustración. Viste que nosotros, los profesionales de salud mental, hablamos de la tolerancia o la intolerancia a la frustración. Ajá. Existen personas que naturalmente son muy intolerantes a la frustración. Esto que Mm. yo te decía, desconocen el no. Entonces, bueno, a esta persona, obviamente, si es una persona altamente sensible a la frustración y no tiene herramientas para manejarlo, cualquier elemento cotidiano de su día lo va a frustrar. Ujú. Se retrasó el ómnibus, tuvo un contratiempo en el tránsito, cualquier situación mínima la va a sacar de su eje. Ujú. Por supuesto, si estamos hablando de una persona con otro tipo de tolerancia a la frustración, entrenado en esto, es decir, que varias veces se ha frustrado en su vida, en las distintas áreas, bueno, va a estar como más entrenado en esto. Viste que Ujú. estas son habilidades que si no las traemos de forma innata se pueden entrenar, eso es Sí, lo positivo. sí. Entonces, esto va a depender mucho de cada caso, de cada, como decíamos, de cada perfil psicológico, de cuán vulnerable o no es esa persona a los cambios, porque muchas veces la frustración tiene que ver con los cambios. Y bueno, hay personas que realmente no se adaptan fácilmente. Tiene que ver mucho con la flexibilidad cognitiva que nosotros llamamos técnicamente, la capacidad de adaptarme a esos cambios y a esas distintas situaciones. Viste que por algo algunos autores traían esto de que la persona que sobrevive no es la más inteligente, sino la que más se adapta. Y Claro. tiene que ver con esto, ¿no? Mm. Con cuánta capacidad tenemos para cerebralmente acomodarnos a esa nueva situación que no la esperábamos o que no es de nuestro agrado, por ejemplo. Sabina, ¿la ansiedad cómo juega en esto? Juega mucho, la ansiedad juega mucho en la frustración porque muchas veces queremos que las cosas se den ya, Sí. que el resultado sea inmediato, que esa respuesta que estoy esperando del trabajo, del proyecto, de lo que sea inmediato. Entonces, bueno, tiene que ver con la impulsividad también, ¿no? Con esto de reaccionar inmediatamente y de no poner una reflexión previa, de no poner un pienso, El de no enojo, tener el enojo, la bronca, exactamente. Viste que acá claro. hay muchas Sí, emociones que se vinculan y que no son negativas per se, pero que si no sabemos gestionarlas, como hablábamos hoy, sí pueden ser realmente muy tóxicas y muy nocivas para el desempeño cotidiano, para la vida diaria. Sabina, eso significa ordenarlas, o sea que pueden aparecer, pero que hay que ordenarlas y manejarlas. Exactamente, y saber que existieron y terminar en el día un ejercicio, por ejemplo, que siempre recomiendo es, bueno, cuando terminas el día, conectar, bueno, ¿cómo me sentí hoy?
qué emociones prevalecieron hoy en mi vida y qué fue lo que me enojó, qué fue lo que me generó esa ira de repente incontrolable. Esto tiene un patrón, siempre me enojan las mismas cosas, siempre me enojo con la misma persona o qué me puso triste. Entonces, bueno, empezar a identificar para justamente estar más preparado ante esas situaciones a las cuales yo soy más vulnerable, ver cómo reacciona mi cuerpo, si en realidad me pongo ansioso, me estreso y me duele la cabeza, me contracturo, me duele el estómago. Entonces, bueno, es parte de conocernos, como hablábamos, y ver cómo reaccionamos y cómo respondemos. Acá es muy importante esto, ¿no? Yo siempre hablo de la diferencia entre reacción y respuesta. Una reacción, viste, que es algo más impulsivo, más visceral, justamente algo que proviene desde la frustración, desde lo más endémico, desde lo de adentro. Y una respuesta es una respuesta pensada, Ujú. es una respuesta que proviene de la evaluación, del análisis. Entonces siempre tenemos que apuntar a dar respuestas y no a tener reacciones. Sabina, cuando uno ignora una situación para no hacerse cargo, de alguna manera quitarse la responsabilidad de encima, ¿qué decimos al respecto? Y bueno, que no es lo indicado nunca, no es lo que recomendaría nunca, porque ahí Ajá, estamos evadiendo. claro, El clásico mecanismo de evasión, que es muy clásico en los pacientes ansiosos. Una persona ansiosa no cierto. enfrenta, Ujú, tiende a evitar, evita situaciones ansiógenas, si el ascensor le da ansiedad, sube por la sí, escalera, si le da ansiedad una conversación con su jefe, trata de evitarla todo el tiempo, ujú. bueno, en fin, desde lo más micro hasta los mecanismos evasivos de consumo de sustancias, de alcohol, etcétera. Entonces, realmente que siempre lo indicado es enfrentar, encarar la situación, porque ahí también disminuimos ansiedad. Digamos, la clave o el antídoto contra la ansiedad es enfrentar esas situaciones que realmente nos ponen nerviosos, nos ponen inquietos, nos ponen ansiosos. Y ahí realmente estás trabajando varias cosas, porque estás dándole batalla a esta ansiedad y a la vez estás generando herramientas para solucionar esos temas, porque si no vas como procrastinando, ¿viste? Vas dejando para adelante, y cuando tenés que resolver y tomar una decisión, de pronto tenés una gran bola de nieve y se transforma en un gran problema. Ujú. Entonces aquí vamos enfrentando cada situación paso a paso y lo que te digo, vamos entrenándonos en la frustración, en las emociones que pueden surgir, en la toma de decisiones. Es muy importante estar entrenado en la toma de decisiones porque día a día tenemos que tomar decisiones, Sí, ¿verdad? sí, Sabina, si esto no lo superás, ansiedad, angustia, pánico, ¿ese es el camino? Sí, sí, los trastornos de ansiedad son como una gran bolsa, siempre digo, donde tenemos el ataque de pánico, las fobias, eh, típico trastorno obsesivo compulsivo, en fin, distintas manifestaciones, la ansiedad generalizada. Y la ansiedad tiene como particularidad que si nosotros no la controlamos, rápidamente empieza a tomar todas las áreas de nuestra vida, empieza como a fagocitarnos rápidamente y el paciente empieza a experimentar sintomatología, como hablábamos recién, crisis de pánico, fobias específicas, empieza a tener un padecimiento cada vez mayor. Entonces es muy importante detectar cuando tenemos una ansiedad patológica, cuando realmente nos inhabilita, cuando no podemos funcionar Ujú. adecuadamente en nuestros distintos roles en base a esta ansiedad. Y bueno, ahí rápidamente tenemos que acudir a un psicoterapeuta, a un profesional de salud mental que nos pueda brindar herramientas, que nos pueda ayudar rápidamente a gestionar y a controlar esta ansiedad patológica. Sabina, un gusto conversar con vos. La verdad es como que hacemos terapia o hacemos la terapia de otros conociendo y aprovechando tu manera de explicar con tanta seguridad, con tanta firmeza, con tanta profundidad y además con un lenguaje que es muy, pero muy fácil de entender. Y yo creo que cuando uno tiene que cambiar y alguien le dice qué hacer, se lo tiene que decir en un lenguaje coloquial y que lo pueda entender. Eh, Seguramente en alguna otra oportunidad seguiremos conversando. Algo que haya quedado en el tintero, que le quieras contar a la audiencia de Radio Chascomús y gran parte de la provincia de Buenos Aires, de tu libro, de la presentación de ayer, de qué es lo que viene para vos. Con mucho gusto te escuchamos.
Bueno, encantada en primera instancia de esta invitación tan linda, de compartir con ustedes, por supuesto, estas herramientas, bueno, gran parte de mi rol como divulgadora científica es justamente acercar a la comunidad y acercar a la gente lo último, la última innovación en psicoterapia, que realmente la ciencia avanza muchísimo en esto, afortunadamente, y hoy contamos con abordajes psicoterapéuticos muy eficaces, donde se trabajan realmente muy rápido. Por ejemplo, Gustavo, ahora que hablábamos de ataque de pánico, para que la audiencia también conozca, hoy día un ataque de pánico, que es algo sumamente inhabilitante, en 10 consultas, 12 consultas remite. ¿Qué Mirá quiere vos. decir esto? Desaparece. Y Ajá. cambiamos rápidamente la calidad de vida del paciente con el EMDR, que daría para otra, para otra Sí. instancia, para otra entrevista, pero realmente es un abordaje americano con 40 años de experiencia. Y bueno, aquí en América del Sur, por supuesto que llega con determinado delay, por así decirlo, pero llega. Así que bueno, desde Uruguay estamos trabajando online para el mundo, sinceramente, con este tipo de abordajes innovadores, para realmente darle al paciente el bienestar y la calidad de vida que merece rápidamente. Así que eso me parece muy importante que la audiencia lo conozca. Por supuesto que pueden profundizar sobre esto en mis redes, bueno, en mis distintas columnas escritas, tanto acá en Argentina como en Uruguay. Así que bueno, bienvenido sea la psicoeducación que le llamamos, que bueno, que es llevar de forma masiva estos avances científicos en psicoterapia a toda la población. Y bueno, contarles que estoy muy feliz realmente con que el libro esté aquí en Argentina, ya desde el mes de junio está a la venta aquí, en todas las cadenas, en las principales cadenas, Gustavo, en Cúspide, en Ah, Geni el sí, Ateneo, sí, sí. en el Ateneo Gran Splendid también, que es un placer estar allí. Así que bueno, pueden conseguir todos el libro físico y por supuesto para los que les gusta leer el ebook, que son los más modernos, leer en digital también está en la página de Penguin Random House, está en Amazon, así que no tienen excusas para no acercarse al libro. El leer el libro es un acto ya de autocuidado, sin duda, es una herramienta muy poderosa. Por supuesto que no voy a ser tan ambiciosa de creer que un libro per se va a ser sanador, pero sí es una herramienta potente, es una herramienta de gran valor para comenzar un proceso de cambio y un proceso de transformación. En Uruguay les cuento que ya estamos por la segunda edición, así que también estoy muy agradecida a los lectores, tanto uruguayos como argentinos. Bueno, próximamente, ayer me preguntaban en el evento, no puedo adelantar mucho más, pero sí se viene un segundo libro, se viene la quinta temporada de mi podcast de Conscientemente, que lo pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify. Así que bueno, siempre estoy con novedades por allí, con este objetivo de alcanzar a la gente los últimos avances, como decíamos, en psicoterapia clínica. Sabina, seguramente quedaron muchos temas para tratar, algunos los has presentado vos recién, eh, habrá un contacto más adelante, y vos decías que querías a los argentinos y nosotros queremos muchos, a los uruguayos, somos parte de ellos, ellos son parte de nosotros y yo siempre tengo el recuerdo de haber compartido lugar de trabajo con Carlitos Muñoz, con Julio Ríos, Claro. Claro, sí, la sí, verdad... referentes de eh, la comunicación y eh, periodistas deportivos muy reconocidos en Uruguay. Exactamente. Sí, Carlitos Muñoz un fenómeno y Julio Ríos también, así que uno se queda siempre con esa imagen, ¿no? Bueno, el compromiso está abierto para más adelante, cuando lo creas conveniente, volver a conversar de alguna manera para que a través de estos libros, como vos decías, el tema de las fobias, en 10 sesiones y demás, eso puede desaparecer y también hacer un contrapunto o una unificación entre la psicología y la psiquiatría. ¿Te parece? Exactamente, exactamente. Trabajo muy en conjunto con psiquiatría porque, bueno, Claro. muchas veces el psicofármaco es necesario, así que encantadísima, estoy a las órdenes. Cuando quieran me vuelven a convocar. Un beso grande, Sabina, lo mejor para vos y ya nos estaremos comunicando nuevamente. Igualmente, un beso enorme para todos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Sabina Alcarraz, psicóloga clínica, psicoterapeuta, experta en autoestima, ayer presentó su libro en la capital federal, Decido quererme, una guía para el amor propio. 11 de la mañana.